Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos otra vez a Alquimia. Una nueva semana. Vamos a hacer un poquito de tiempo, unos minutitos, hasta que se vayan conectando, hasta que la gente se vaya uniendo, para poder comenzar. Y hoy vamos a estar hablando sobre cómo superar miedos. ¿Qué miedos te gustaría superar hoy? ¿Qué miedos te gustaría trabajar en esta charla? Vamos a hacer un poquito de tiempo. Vamos a esperar un momento. Entonces vamos a esperar un ratito antes de comenzar para que se puedan unir, esperar un par de minutos y arrancamos. Y mientras tanto vayan pensando, ¿qué miedos les gustaría superar el día de hoy? ¿Qué miedos les gustaría desaparecer hoy? Y bueno, ok. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar esta charla de hoy. Hola Marjorie, bienvenida. ¿Cómo te va? Y pues, bienvenidos todos. Bueno, este tema es bien interesante y una de las cosas por la que planteé este tema es para hacer un paso previo a lo que vamos a hacer la próxima semana, que es trabajar con metas o con objetivos, con cosas que queramos ir consiguiendo en el futuro. Muchas veces algo que nos detiene para conseguir algo nuevo, para conseguir una meta nueva, para conseguir un objetivo nuevo, o ir en una nueva dirección, es miedo, ¿no? Muchos clientes cuando vienen quieren dejar un empleo para hacer algo mejor, para hacer algo diferente, y el miedo los paraliza. A veces el miedo tiene que ver con dejar una relación, a veces el miedo tiene que ver con cosas más simples. Uno de los miedos más comunes a nivel mundial es el miedo a hablar en público. Si buscamos las estadísticas, el miedo a hablar en público está en el primero o en el segundo lugar entre los mayores miedos de la gente a nivel mundial. Entonces, imagínense, yo he tenido personas que se dedican a hablar en público, que se dedican a leyes, que son abogados o alguna cosa similar, y tienen miedo a hablar en público. Entonces para ellos es sumamente importante aprender a manejar este miedo y reemplazarlo con otra cosa, con tranquilidad, con confianza, con seguridad, con predisposición. Y una frase que siempre recuerdo sobre el tema de los miedos, Virginia Satir, que fue una terapeuta familiar, ella decía que el mayor miedo no era a la muerte, sino a lo desconocido. La gente tiene mucho miedo a moverse hacia lo desconocido. Entonces, es uno de los miedos, o sea, en general, tal vez ese sea el miedo más grande. Pero hay otra cosa bien interesante, y por ahí quisiera comenzar hoy día. No importa qué idea o qué miedo te puede haber traído por acá hoy a esta charla, lo interesante es que cuando nacemos, como seres humanos, solo tenemos un miedo natural, que es el miedo a caer. Y no hay más. Quienes son madres o quienes son padres también pueden darse cuenta de esto, de que cuando un bebé está por caerse, la reacción natural del bebé, sin haberlo aprendido en ningún sitio, es recogerse. Y es un miedo natural, es un miedo evolutivo. Durante todo nuestro proceso de evolución, hubo un momento en el que quizás estuvimos en árboles, en varios cientos de miles de años atrás. Entonces un proceso de protección es recogerte. Y bueno, hay una cosa fisiológica ahí fantástica alrededor de eso, pero no vamos a entrar en ese detalle. El punto es que ese miedo a caer
es el único miedo natural que tiene un ser humano. Lo que quiere decir que todo lo demás a partir de ahí, todos los demás miedos, a partir del miedo a caer, los aprendimos. Absolutamente todos. Miedo al rechazo, miedo a que me vaya mal en la vida, miedo a que me vaya bien, miedo a cualquier cosa. Todos esos miedos los aprendimos en el transcurso de la vida. No fue algo con lo que nacimos, ¿no? A veces, y digo esto porque a veces uno llega a pensar, no, es que yo soy así. Seguramente lo han escuchado por todos lados. Y cuando uno escucha eso de, es que yo soy así, realmente no es que seas así. Es que en algún momento lo aprendiste. Hacemos una pausa para decir que sigo en Buenos Aires y por eso escuchamos al tren, ¿no? Entonces sigamos. Entonces, lo interesante de aprender esto, esta parte de aquí, de que los miedos los aprendemos, es que es como cuando tú eras pequeño y aprendiste tus primeras palabras, ¿no? Entonces, cuando aprendiste tus primeras palabras, tal vez las palabras no eran como debían decirse. Las aprendiste de una manera equivocada, por ahí lo que medio te sonaba cuando aún eras un bebé y decías eso. Pero a medida que aprendías más, que tu capacidad aumentaba, pudiste hacer las correcciones. Cuando fuiste pequeño a lo mejor tuviste faltas ortográficas que a medida que fuiste creciendo fueron desapareciendo, ¿no? Porque tú dijiste, no se escribe así, se escribe de esta otra manera. Y mejoraste. Y así con muchas cosas que en algún momento las aprendiste mal, luego pudiste reaprenderlas para hacerlas mejor. Y lo interesante es que con el miedo sucede exactamente igual. Tú puedes, un miedo que aprendiste, desaprenderlo y aprender una cosa diferente a partir de ahí. Aprender algo que sea más útil. Y esto de que el único miedo natural sea el miedo a caer es bien interesante porque hay mucha gente que le encanta lanzarse de paracaídas, que se van a la sierra en Ecuador y se botan de los puentes amarrados a una cuerda y cosas así. Y es chévere porque significa que si ya superaron el miedo a caer, básicamente no les queda ningún miedo natural. Todos los demás pueden ser desechos porque fueron aprendidos, ¿no? Y eso es una cosa bien importante, bien chévere, bien útil, ¿ok? Entonces, esa tal vez es la idea principal de hoy, tener en cuenta de que tus miedos, sea el que sea, no son algo natural. No es algo que es porque tú seas así. No hay ningún problema contigo. Lo que significa es que los aprendiste. Y lo que vamos a hacer hoy es desaprenderlos. O reaprender algo diferente. ¿Ok? ¿Cómo puedo reaprender una cosa distinta y dejar de tener el miedo que me molesta para tener una cosa que sea mejor, que sea más útil? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay una cosa que he estado investigando en los últimos meses y que es bien interesante, que tiene que ver con la plasticidad cerebral, con la habilidad que tiene nuestro cerebro para cambiar. Cuando yo era pequeño y cuando ustedes fueron pequeños, sin duda, habrán escuchado esto de que si te golpeas la cabeza se te mueren las neuronas y que las neuronas no crecen y que nacemos con un número fijo de neuronas y que a medida que el tiempo avanza eso se va muriendo y como que se te van acabando, ¿no? Pero la ciencia actual o las neurociencias modernas hablan justamente de lo contrario, de que más bien cualquier cosa puede ser reaprendida en el cerebro, que tu cerebro tiene la habilidad de variar, de cambiar constantemente y de crear cualquier otra cosa, cualquier otra ruta en tu cerebro puede ser creada. Entonces voy a poner un ejemplo muy puntual. Cuando quieres aprender un nuevo idioma, y esto nos pasa a muchas personas, siempre que pongo este ejemplo, muchas personas dicen sí, es verdad. Cuando quieres aprender, por ejemplo, inglés, y no lo aprendes de pequeño, sino que lo aprendes de adulto, justo resulta que cuando empiezas a aprender este nuevo idioma, y lo practicas 2 días a la semana, y por ahí no practicaste más, y la siguiente semana por ahí un par de horas, te cuesta un montón aprender, ¿no? Y esta
Y este problema, esta situación por la que cuesta aprender, es porque tu cerebro todo el tiempo está buscando optimizar. Todo el tiempo tu cerebro está diciendo, a ver, veamos, ¿para qué está usando todas estas neuronas que tiene? Entonces dice, ok, mire que hay un espacio donde hablamos español. Y por ahí tiene un par de horas a la semana en la que quiere practicar inglés. Entonces por ahí practicas un par de horitas y el resto de la semana, como no practicas, tu cerebro dice, bueno, ya que esto parece que no sirve para nada, vamos a reutilizar estas neuronas para otra cosa. Entonces tu cerebro está todo el tiempo en una competencia por los hábitos, por las cosas que haces con más frecuencia. Entonces cuando con más frecuencia piensas en algo, hay más neuronas que se especializan en eso y dejan de especializarse en otra cosa. Si tú te dedicaste por muchos años a hacer algo y luego lo dejaste, 20 años dejaste de jugar fútbol y regresaste a jugar fútbol, ya no es igual, ya no es como cuando empezaste. Ahora te cuesta un poco más tal vez, pero es porque tu cerebro utilizó todo ese espacio neurológico para otra cosa. Utilizó esas neuronas para hacer algo que ahora haces, ¿ok? Y eso es una parte muy muy importante del funcionamiento del cerebro. Creo que cuando descubrí ese punto de esa competencia en el cerebro por ser eficiente, por buscar la eficiencia, me ayudó a entender mucha parte del trabajo, de cómo se forman los hábitos, de cómo se forman los miedos y cómo quitarlos. Porque, por ejemplo, tú tienes ahora un miedo, por ejemplo, y este miedo ocupa un área en tu cerebro, un espacio ahí donde hace sus cosas, ¿no? Donde hace sus maldades. Pero el momento en que dejes de prestarle atención al miedo y te enfoques en otra cosa, que quienes han estado conectándose con frecuencia saben que mi pregunta siempre es, ok, si no quieres esto, ¿qué es lo que sí quieres? Si por ejemplo tienes miedo a hablar en público, en lugar de eso, ¿qué quieres? ¿Quieres ser más seguro? ¿Quieres tener más confianza? ¿Quieres estar más tranquilo, más relajado? ¿Qué es lo que quieres? En lugar de tener el miedo. ¿Cuál es el pico al nivel del cerebro? Que cuando saques la atención del miedo y comiences a poner la atención en eso que tú sí quieres, todas esas neuronas utilizadas para el miedo, o esas conexiones neurológicas utilizadas para el miedo, comienzan a desaparecer, comienzan a debilitarse. Y se empieza a fortalecer el otro lado, las partes donde tú estás enfocándolas en, no sé, en relajación, en tranquilidad, en confianza. Esas son las partes que comienzan a trabajar más. Y basándonos en este principio de que el cerebro busca la eficiencia, va a suceder justo esto. A medida que vas trabajando la seguridad, el miedo se va debilitando. Y bueno, hasta ahora quiero hacer una pausa y ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Decirles que pueden preguntar lo que quieran. Y vamos a hacer un ejercicio para que todo esto se haga práctico, obviamente. Una de las cosas interesantes que se hace en programación neurolingüística, que es lo que hago la mayor parte del tiempo, es que podemos quitar un miedo en 30 minutos o 20 minutos ayudándole a alguien a descubrir ese proceso en su cabeza de cómo estructura el miedo, de cómo está provocándose a sí mismo el miedo y cómo quitarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y lo primero que te voy a pedir que pienses es, en lugar del miedo, y me gustaría escuchar un par de comentarios, o leer un par de comentarios más bien, en lugar del miedo, ¿qué te gustaría tener? Si por ejemplo, voy a poner el más común, miedo a hablar en público.
Entonces tú dices, bueno, en lugar de tener el miedo a hablar en público, me gustaría tener eh, seguridad, claridad mental, tranquilidad. En lugar del miedo, ¿qué te gustaría tener? Esa es la primera pregunta, para comenzar a trabajar hoy en lo que quiero hacer, en algo práctico. ¿Ok? Entonces, piensa un momento, en lugar del miedo, ¿qué me gustaría tener? ¿Ok? Te voy a dar un momento para que lo pienses. Tengo miedo a quedarme sin plata. Es un miedo común en Latinoamérica. Entonces, en lugar del miedo, ¿qué te gustaría tener? Por ejemplo, motivación para trabajar más, creatividad para inventarte nuevos negocios, nuevas maneras de ganar dinero. ¿Qué te gustaría tener en lugar del miedo? Estoy dando diferentes opciones como para que puedan ir sacando ideas. ¿Ok? Bien. Entonces ahora piensen en esto. Es muy importante el uso de nuestro cuerpo en esta situación. ¿Cómo sería o cómo se sentirían físicamente, cómo se sentiría el cuerpo en ese estado que ustedes sí quieren? Valor, por ejemplo. Nos escribe Mónica López y vamos a hacer ese ejemplo hoy día. Nos dice valor. Entonces, Mónica, en tu caso, y todos háganlo con su caso particular, ¿cómo se sentiría tu cuerpo sintiendo valor? O cómo se sentiría en el caso de otras personas sintiendo confianza, sintiendo seguridad, sintiendo tranquilidad. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo tú sabrías que ya sientes valor? ¿En qué parte de tu cuerpo tú dirías, aquí está el valor? O yo qué sé, en mis manos porque están calientitas. O en mi cara porque me siento relajado. No sé. ¿Cómo sabrías que ya estás sintiendo valor? Traten de sentir por un momento. Piensen en un momento en el que ya hayan vivido esa sensación que están buscando. De valor, de confianza, de tranquilidad, de claridad. Piénsenlo un momento, búsquenla. Y además noten cómo sería la respiración en esa emoción agradable. ¿Cómo sería la respiración sintiendo valor, como en el caso de Mónica? Y perciban en qué parte de su cuerpo está esa sensación que ustedes sí quieren tener. ¿Dónde estaría ubicada? Si estuviera un lugar en el cuerpo, ¿dónde estaría? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿Dónde estaría? ¿Ya la tienen? Ok. Entonces, lo que quiero que hagan ahora es que se manténganse un momento pensando en eso. Y vamos a hacer un pequeño truco, digamos. ¿Ok? Yo voy a hacerlo aquí encima de... Voy a hacerlo en mis rodillas. Ustedes también pueden hacerlo en sus rodillas. Imaginen que en su rodilla derecha tienen un botoncito. Un botoncito de la emoción que ustedes quieren. Por ejemplo, Linda nos dice segura, seguridad. Mónica nos habla de valor. Entonces ustedes tienen ahí un botoncito en su rodilla con el color que para ustedes represente esa emoción. Y ahora que están sintiendo físicamente cómo sería la seguridad, cómo sería el valor, presionen ese botón. Y manténganlo presionado un momento. Presionen ese botón en su rodilla derecha, manténganlo presionado y perciban cómo sería físicamente sentir seguridad, valor, confianza. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería su respiración? ¿Cómo sería las sensaciones de sus hombros, las sensaciones de su pecho, de su espalda? ¿Cómo sería?
¿Ok? Y listo. Pueden soltarlo y pueden dejar eso por un momento. Vamos a pasar a la siguiente parte del ejercicio. Me gustaría, antes de continuar, que Mónica y Linda, que nos han dado sus comentarios, me digan si hicieron la parte del botón. Y los demás también pueden comentarme. ¿Hicieron el botón? ¿Y qué tipo de sensaciones? ¿Qué tipo de sensaciones tuvieron con la emoción que eligieron? ¿Qué hay de diferente en la respiración? ¿Qué hay de diferente en el cuerpo? Cuando buscas esta sensación de seguridad, o de tranquilidad, o de valor. ¿Cómo es? Cuéntenme un poco. Ok. Entonces veamos la siguiente parte. Continuemos un poquito. Y antes de continuar, este ejercicio que estamos desarrollando, que estamos armando hoy, es un ejercicio que uso en mis sesiones de coaching. Cuando la gente lo hace, realmente supera el miedo, cambia y deja el miedo atrás. Entonces esto es como una sesión de coaching grupal, ¿no? Entonces, aprovechen el ejercicio, sigan todo el ejercicio para que podamos desarrollarlo hasta el final y dejar atrás el miedo por el que se unieron. Tan simple como eso. Pueden dejarlo ahora y aquí, así que aprovechen la oportunidad de hacerlo. Ok, entonces Linda nos dice que es una sensación de paz, de que todo saldrá bien. Chévere, eso está perfecto. Entonces ahora vamos a hacer lo contrario. En la otra pierna, en la pierna izquierda, ahora primero piensen en el miedo que quieren trabajar. Tal vez miedo a hablar en público, miedo a, no sé, a acercarme a gente nueva, miedo a lanzarme a un nuevo trabajo, miedo a hacer nuevos retos. Hay 1000 miedos por los que se puede trabajar. Pero piensen en el que ustedes traen hoy. ¿Ok? Y noten cómo es la sensación física. ¿Dónde la ubicarían? ¿Dónde ubicarían ese miedo? Si tuviera un lugar en el cuerpo, ¿dónde estaría? ¿En sus manos? ¿En sus piernas? ¿En su pecho? ¿En su cabeza? ¿Dónde andaría ese miedo? ¿Ok? Y una vez ubicado, mantengan la sensación ahí y piensen qué color tendría ese miedo. Y ubiquen el botón de miedo en la rodilla izquierda. Presionen la rodilla izquierda, presionen el botón del miedo y manténganlo ahí. Estamos como guardando la información del miedo en ese botón. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa bien chévere hoy. Muy bien. Y no nos tardemos tanto en eso, simplemente una vez marcada la posición del miedo, podemos soltarlo. Ponemos el botón en la rodilla izquierda y listo. Lo soltamos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir haciendo un repaso rapidísimo. En la rodilla derecha hemos guardado la sensación de seguridad y en la rodilla izquierda hemos guardado la sensación de miedo. ¿Ok? Por acá Vanessa nos dice que en el pecho es de color rojo, Linda nos dice que es de color café. Y Wellington nos conversa un poco sobre la posición de seguridad, ¿no? Hay un cambio de postura, una sensación de que se puede superar cualquier reto. Genial. Eso es un gran estado. Aprovechalo porque hoy te va a servir un montón. Bien. Entonces, vamos con la parte final.
Vamos a ver cómo desaparecemos este miedo. ¿Bien? ¿Estamos listos? Ok. Entonces, tenemos de un lado tenemos la seguridad y del otro lado tenemos el miedo. Espero que la conexión nos acompañe y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Presten atención antes de hacerlo. Y lo que les voy a pedir que hagan es primero que busquen esa postura corporal y la postura de respiración que les dio la sensación de seguridad o de valor o de confianza. Busquen ponerse en esa posición que descubrieron hoy. ¿Ok? Y mientras están ahí, presionen el botón del miedo e inmediatamente presionen el botón de seguridad. Y ahora, suelten el botón de miedo y dejen presionado el botón de seguridad. O de confianza, de valor. Déjenlo presionado. Y continúen respirando suavemente, percibiendo la sensación de seguridad. ¿Ok? Vamos a repetir el ejercicio. Desde cero. Muy bien. ¿Estamos listos? Mantengan la postura de cómo sería. A ver, si yo tengo que acomodarme en una posición de seguridad, creo que yo la uso para hablar, pero digamos que mi pecho estaría abierto, mis hombros estarían relajados, mi respiración sería profunda, suave, y desde ahí presionen el botón del miedo, presionen el botón de seguridad, mantengan los dos presionados, suelten el del miedo, dejen el de seguridad y dejen que esa sensación de bienestar se mueva en el cuerpo. Noten dónde está. Noten cómo es esa sensación de seguridad en su cuerpo. ¿De qué color es? Y noten cómo con cada respiración que dan, esa sensación y ese color comienza a crecer y a crecer y a crecer y a ganar espacio en todo su cuerpo. Se mete en los órganos, en los huesos, en las células, en la sangre. Dejen que esa sensación de seguridad recorra todo el sistema nervioso. Deja que todo el cuerpo perciba esa sensación de alivio, de paz, de poder lograr cualquier reto, de poder superar cualquier cosa. Eso. Y mientras mantienes todavía tu botón de seguridad, quiero que pienses en esa imagen que producía el miedo, en esa imagen de ti a lo mejor viéndote con miedo, y la hagas pequeña, como una fotito muy chiquitita y diminuta. Quienes han estado aquí ya saben ese ejercicio. Hagan una imagen chiquita y aléjenla de ustedes. ¡Fum! Y mantengan presionado el botón de seguridad, de alivio. Hagan una cosa chiquitita, una imagen muy pequeña, diminuta, ¡fum! Y aléjenla de ustedes. Muchas veces. Imagen pequeña y aléjenla. Imagen pequeña y lejos. Pequeña, lejos. Pequeña, lejos. Y comiencen a verse cómo sería como ustedes sí se quieren ver. Noten cómo se vería ahora una imagen de ustedes como están ahora, como se sienten ahora. ¿Ok? Noten cómo sería. Amplíen esa imagen nueva de ustedes sintiéndose seguros. Háganla cercana, sintiéndose aliviados. Háganla cercana, sintiéndose en paz, sintiéndose poderosos.
Permítanse suspirar, permítanse dar una respiración profunda. Es interesante, cuando uno suspira, de alguna manera el cuerpo hace como un corte, ¿no? Como decir, hasta aquí había algo que me pesaba y ahora estoy aliviado. Y bien, pueden olvidar el ejercicio por ahora y vuelvan a pensar cómo se siente en esta sensación que tenían. Vuelvan a pensar en el miedo que tenían hace 30 minutos que empezamos la conversación. ¿Se siente igual o cambió? Y me gustaría que lo comenten. Percíbanlo y coméntenlo. Aquí voy a estar esperándolos. Hay un pequeño retraso además con el video y el audio. Y hasta la luz se me apaga ya. No, ya está, de nuevo, volvió la luz. Pero me gustaría leer un par de personas, un par de comentarios que me digan qué cambia cuando vuelven a pensar ahora en ese miedo, en esa sensación que tenían antes de empezar la charla. Guido dice gracias, muy buena la explicación. Gracias a ti, Guido, por participar. Un gusto saludarte. Y bien, entonces es bien interesante hacer un cambio, porque lo que acaban de hacer hoy, lo que acaban de hacer ahora, es justamente de lo que estuvimos conversando al inicio. El cerebro todo el tiempo va a buscar la eficiencia. Y hoy ustedes le han mostrado una opción diferente, han creado una ruta neurológica para decirle, mira, quiero alivio, quiero paz, quiero tener la sensación de poder superar cualquier reto, de poder enfrentarlos. Quiero sentir que las cosas van a salir bien. Le han dado una nueva ruta a su cerebro, los han mandado por otro lado. Y eso hace que desconecten la parte que producía el miedo. Y como consejo final, puedo decirles que, y este consejo que les voy a dar es porque a veces la gente me pregunta cuando terminamos una sesión y no pueden sentir su miedo como al principio, o no lo sienten en definitiva, me dicen, bueno, ¿y cuándo tengo que volver? Entonces yo les digo, bueno, si ya no tienes miedo, ¿para qué vas a volver? Y me dicen, no sé, es que a lo mejor el miedo regresa. Y yo les digo, no hace falta que el miedo regrese. Entonces, si se dan cuenta, cuando sucede eso, ellos vuelven a llevar su mente hacia el miedo, vuelven a crear rutas neurológicas del miedo, lo que hablamos al principio. Ellos vuelven a pensarlo y vuelven a fortalecer neuronas que hablan del miedo. Y mi enfoque es que dejen eso por completo y pongan toda su atención en lo que les produce placer, en lo que les produce seguridad, en lo que les produce alivio, en lo que les produce paz, tranquilidad. Y básicamente eso es lo que hemos hecho el día de hoy. Quiero comentar que la próxima semana tenemos una charla bien interesante sobre metas. Las vamos a ver desde un enfoque distinto, desde un enfoque diferente, desde un enfoque de cómo ser más eficientes y disfrutar más el proceso. ¿Sí? Una de las cosas con las metas es que nos perdemos el proceso del medio, ¿no? Hacemos por ahí un par de cosas, queremos conseguir algo, pero es como que en medio no pasa nada.
cómo puedo conseguir mejores resultados y disfrutar de todo ese proceso, ser feliz en todo ese camino, ¿no? Ese va a ser nuestro tema de la siguiente semana, próximo miércoles, 9 de la noche, Alquimia. Bienvenidos para quienes se unieron por primera vez, muchas gracias por participar, y si tienen alguna pregunta, ahora es el momento, antes de terminar. Voy a estar leyendo si tienen alguna pregunta o duda. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias por haber estado al día de hoy. Bienvenido siempre. Cualquier duda, inquietud, sugerencia de temas son sumamente bien recibidas. Y ya estamos preparando lo que vamos a estar haciendo en agosto. Así que bienvenidos. Nos vemos la próxima semana. Saludos.